bueno, medir el impacto económico de la pandemia de COVID-19 y la velocidad de recuperación estatal de manera oportuna es crucial para evaluar y mejorar la respuesta de las autoridades estatales. Para ello, el Instituto Mexicano para la Competitividad desarrolló el Indicador de Recuperación Económica Estatal, el IRE, que mide el porcentaje de reactivación económica por estado de manera trimestral. Y para hablar precisamente acerca de este tema, cómo van, qué han encontrado, en la línea telefónica, Manuel Molano, él es economista en jefe del IMCO, el Instituto Mexicano para la Competitividad. Manuel, muy buenos días. Hola Wendy, buenos días. Muchas gracias por el espacio y por invitarnos a tu programa. Gracias. Pues Manuel, sabemos que es un trabajo complicado porque, bueno, cada estado tiene pues sus diferentes niveles de trabajo, pero ¿qué han encontrado después de que, bueno, la pandemia ya va a alcanzar un año, de que se cerraron negocios, de que vuelven a abrir, que vuelven a cerrar? ¿Cómo está el panorama en este momento? Bueno, mira, lo primero que vimos es que sí era importante que como una institución de análisis económico sobre competitividad en el sector privado, que tratáramos de producir algún tipo de indicador adelantado. Y esto por una razón muy simple: las agencias oficiales que producen indicadores pues no deben estar haciendo pronósticos. Quizás quien tendría los mejores datos para hacer este tipo de labores sería un instituto como el INEGI, pero pues el INEGI tiene que publicar un número ya que está muy revisado, que está muy bien armado, ¿no? Entonces, pues por eso decidimos no solamente usar los datos oficiales que nos pueden dar una buena idea para el pronóstico, sino pues acudimos a fuentes poco convencionales que aparecen con mayor frecuencia. Las bolsas globales reportan diario, ¿no? Hay información diaria de clima, hay información diaria de un montón de cosas que podrían influir en la recuperación económica. Y al final llegamos a un conjunto mínimo de indicadores que pues nos permiten hacer un pronóstico que creemos que pues es un pronóstico bastante bueno y que vamos a tratar de estar dándole seguimiento puntual de manera que mantengamos al público informado de cómo va la recuperación en cada estado. En este momento, pues lo que nosotros vemos es que más o menos la mitad de los estados tienen algún grado de recuperación y la otra mitad están sumidos en una muy profunda depresión económica. Y aquí quizás las lecciones en términos de política pública local es que este es el momento en donde se tiene que pensar en una reconversión productiva. Este es el momento en donde hay que invertir en que la gente que trabaja tenga nuevas habilidades. Este es el momento en donde hay que tener visión de futuro y pensar en qué sectores queremos estar como estados o como país en los próximos 10, 20, 50 años, ¿no? Estados más diversificados que no dependen de un solo sector económico han tenido un desempeño significativamente mejor. Definitivamente el niño del póster es el estado de Sonora, cuya recuperación pues está al 101%, es el único estado que está un poquito arriba de la trayectoria que tendría que estar siguiendo si seguimos pues cuál era la trayectoria de crecimiento que llevaba antes de la pandemia. Y la razón es simple: es un estado en donde hay diversidad productiva, donde se han enfocado a crear una economía construida alrededor del conocimiento, en agregar valor a través del conocimiento, una economía que no se quedó en actividades agrícolas, sino que generó también industrias sofisticadas de exportación, con una evolución de los servicios también hacia el más alto valor agregado, con industrias de consumo como la industria cervecera, que pues a pesar de todas las complicaciones alrededor de la pandemia, pues que son industrias a las cuales globalmente les ha ido un poco mejor que a otras. Y entonces ahí es donde está la explicación del éxito de Sonora. A otros estados como Campeche, pues Campeche tiene una recuperación al 99%, pero pues también hay que entender
que la senda que llevaba Campeche era una senda descendente. Este era un estado que iba en un claro proceso de contracción económica desde el año 2012. Y ahí, pues, la recomendación es que Campeche tiene que diversificar su economía. La dependencia excesiva en sectores como petróleo y gas, a los cuales les ha ido bastante mal en esta crisis, pues no le ayuda enormemente al estado de Campeche para construir su recuperación. Uh-huh. Y bueno, luego hay estados como Aguascalientes, que pues son un poco una sorpresa para mí, porque en Aguascalientes tenías tasas de crecimiento del 10% prepandemia, con una industria automotriz, por ejemplo, muy bien evolucionada, pero quizás pues es un poco la misma lección. Es un estado relativamente pequeño con un exceso de dependencia en pocos sectores, y entonces quizás ahí es necesaria cierta diversificación productiva. En donde no se ha visto una recuperación óptima, entonces serían en aquellos estados donde pues el semáforo rojo ha prevalecido a lo largo de ya estos 10 meses. Pues mira, el semáforo rojo realmente te establece una serie de restricciones a la interacción social, pero en realidad el golpe económico está en que estés en actividades vulnerables al semáforo rojo. Si mi principal actividad es restaurantera y no puedo abrir los restaurantes, pues bueno, pues probablemente ahí voy a tener un problema. Si soy como Baja California Sur y mi principal actividad son vacaciones de lujo, pues probablemente en un año como este de depresión global y donde a la gente no la dejan salir de su país, pues voy a poder vender muchas vacaciones de lujo. Aquí el secreto está en adaptabilidad. Hay estados que pudieron operar y pudieron hacer lo que hacen a pesar del semáforo rojo, a pesar de las restricciones, mientras que hay otros en donde simplemente no hay esta posibilidad. Puede haber otros elementos que todavía no estemos considerando porque queremos agregar a la base de datos más y más información, temas como la densidad poblacional, que normalmente es algo que te ayuda mucho con el desarrollo económico. Pues en medio de una pandemia, pues probablemente la densidad poblacional no te ayuda enormemente, ¿no? Claro. Quizás aquí lo que nosotros hacemos y queremos invitar a todo el público que se dedica a la estadística, a la econometría, a la economía, al análisis numérico, al análisis de estrategia con datos, Sí. que descarguen nuestra base de datos, que revisen los datos, que nos ayuden a encontrar nuevos modelos y que nos ayuden a encontrar explicaciones más precisas para su localidad. Pues te agradezco mucho, Manuel. Como me dices, este informe lo pueden ver en la página del INCO. Interesante la recuperación económica de los estados tras la pandemia, cómo han ido progresando a lo largo de estos 10 meses. Y bueno, pues muchas gracias. Gracias a ti, Wendy. Un saludo muy cordial para ti, para tu auditorio, y que sigan haciendo un gran trabajo como que han hecho siempre en Imagen. Muchas gracias, Manuel Molano, economista en jefe del INCO.